El director mendocino Santiago Esteves estrena el jueves 23 el policial Los Renacidos. Es una producción de Le Tiró Cine de Argentina con España y Chile. Este policial tiene como protagonistas a Marco Antonio Capone y Pedro Fontaine. ¿Está bien dicho así? Está bien dicho, sí. El apellido del coprotagonista. Bueno, esta película fue estrenada mundialmente en la competencia internacional del Festival de Cine de Shanghái. Ahora próximamente va a estar en Huelva, en España. Así es. Así que hay un recorrido internacional muy fructífero detrás y antes del estreno y casi posterior al estreno, ¿no? Totalmente. Inmediatamente. Así que bueno, aquí estamos, le damos la bienvenida a Santiago Esteves, director de esta película que, bueno, me están haciendo señas si te puedes acercar Totalmente. al micrófono. Para que Sí, bueno, claro. para que podamos conversar mejor. Ahí y estoy se mejor. pueda Ahí se escuchar. va a escuchar un poquito. Ahí me dicen que sí. Perdón, ¿eh? No, por favor. Bueno, Los Renacidos parte de una idea exótica, si cabe la palabra, que es ayudar a personas a fingir su propia muerte. Sí, exactamente. ¿Y esto de dónde salió? ¿Cuál fue el origen? Mira, después de La Educación del Rey, que es mi primera película, siempre, o sea, tenía ganas de hacer una película en Mendoza que fuera un policial. Y recuerdo una mañana me desperté con un radio despertador que tenía, donde estaban entrevistando a un tipo que tenía una funeraria, y había todas estas preguntas alrededor de los mitos urbanos vinculados a los funebreros, a los velorios, esta idea si alguna vez alguno se despertó, cómo habría que hacer para fingir una muerte. Y yo estaba un poco dormido en la cama y en el instante que lo escuché dije, esto es una muy buena idea para un policial. Sumado a que, bueno, acá tuvimos el caso Yabrán en los 90, donde empezó a circular esta idea de que si uno tiene los suficientes recursos o el suficiente poder, puede hacer casi cualquier cosa. Entre esas cosas, ¿por qué no desaparecer o fingir una muerte y empezar una vida nueva en otro lado? Y con estos elementos empecé a trabajar en el guión hace mucho tiempo ya. Y bueno, lo siguiente es, bueno, cómo lo logran, cómo hacen esa farsa, digamos. Que además es una farsa que me parecía como muy interesante en términos cinematográficos, porque es bueno, todos hemos ido a velorios, todos hemos ido a entierros, y son puestas en escena, ¿no? Donde se escenifica la partida de alguien. Y entonces, bueno, ¿qué pasaría si fuera solo una puesta en escena eso? Y no tuviera el elemento que lo sustenta, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, más una parte que tiene que ver con la medicina, y bueno, como yo vengo de una familia de médicos. Bueno, te iba a preguntar justamente, ¿hay ahí componentes personales también en el armado de esta historia? Seguro, sí. En un momento como que empecé a trabajar con estos elementos y realmente empecé a preguntarle a mi hermano, tengo un hermano cirujano, sobre sustancias, sobre procedimientos, sobre cómo se hace para declarar la muerte legal de alguien o no. Como que bueno, empecé una búsqueda que me empezó a llevar hacia mi familia, digamos, en un punto. Entonces hubo toda una parte de... Yo también sabía que quería hacer una película de hermanos, entonces de alguna manera todo esto empezó a trabajarse en conjunto. Entonces fueron esos tres elementos, ¿no? Esta idea de un negocio muy especial, la idea de una familia donde ese negocio ha sido un negocio familiar, y también la idea de la frontera y Mendoza como la frontera y la montaña, ¿no? Fueron esos tres elementos con lo que empecé a trabajar para construir. Ahora, también es un claro exponente tu película del género policial. Pero ¿en qué momento vos decidís, bueno, voy por acá, de lleno, voy por el policial para contar toda esta historia? Que también podría tener elementos sobrenaturales, si querés. Pero bueno, total, vos elegiste el policial. Exacto. Mira, es algo que he pensado más a posteriori que a priori de hacer la película. Yo estaba seguro que quería ser un policial. Quizá por esta cuestión que te digo de la puesta en escena, porque
si hay algo que tiene el cine policial en los términos que a mí me interesa, que no a otros les pueden gustar las armas, las persecuciones, los autos, a mí lo que me gusta del género policial es que establece una serie de expectativas y un diálogo con el que está mirando, donde ya hay cierta sospecha de que lo que estás viendo puede no ser, digamos, sostenido en el tiempo, puede ir cambiando durante la película. Entonces, ese juego de tensión y expectativas es lo que a mí me atrae todavía y me gusta mucho del cine policial, de la literatura y del cine policial, y fui por ahí, digamos, para tener un espectador que fuera reconstruyendo que todo esto que vos vas viendo que hacen los personajes tiene una finalidad que no es precisamente la de hacer un velorio, la de estar en una ambulancia, etcétera. Sí. Como toda esa ruptura de expectativas era lo que más me atraía. Y después, bueno, la película se lanza a hacer un western, desde mi punto de vista, digamos, con una larga persecución hacia la montaña, digamos. Sí. Por eso son dos géneros que son muy parientes, digamos, y que me gustaba trabajar por ahí. Bueno, los escenarios se prestan mucho, ¿no? También claro. Está filmada íntegramente en Mendoza la película. Sí, salvo una partecita en Chile muy breve, el resto está filmado en distintos puntos de la provincia y mucho en la Ruta 7, que es la ruta que une Argentina con Chile. Es también una película de camino, ¿no? Total. Y de intensa nocturnidad. Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿qué te dificultó o qué riesgos corriste al filmar plenamente, casi en la oscuridad? Mirá, digo, y en esos escenarios naturales, ¿no? Total, bueno, cualquier persona que se vincula al cine de alguna forma sabe que la noche es un poco una gran dificultad de producción, y más aún la noche en la montaña, que es un lugar inhóspito, digamos. Por naturaleza es un lugar que no estamos preparados para habitar. Y eso fue algo con lo que las primeras reuniones con productores y las primeras reuniones era algo que saltaba a la luz, como ¿cómo vas a hacer para filmar esto en estos lugares? Porque algo que tenía el guión ya mismo era las locaciones precisas, elegidas, y eran todas muy lejanas. Entonces, segundo, hablar con el director de fotografía y que me diga, todo bien, pero no se ve nada de noche, no hay alumbrado público ahí, en esa ruta, ¿no? Sí. Entonces, frente a estas dificultades, bueno, uno empieza a trabajar buscando las soluciones más prácticas posibles para llegar a los objetivos. Aparte, esta es una película que, si bien tuvo financiación de distintos países, sigue siendo una película independiente en el aspecto de que no hay una gran inversión privada por detrás, ¿viste? Ni plataforma. Entonces fue todo un desafío a la astucia de cómo empezar a resolver cada problema, ¿no? Entonces algunas cosas se podían resolver de distintas maneras. Y bueno, claramente la cuestión visual, ¿no? Fue como el gran desafío de la película, porque si vos filmás esta película sin tener en cuenta que no hay luz ahí arriba, va a ser lo mismo que si la filmaras, no sé, en cualquier ruta de la Argentina, no se va a ver nada. Entonces, un poco el objetivo era, bueno, ¿qué diseñamos para lograr o en qué horario del día podemos filmar? Hay algo muy maravilloso de la montaña que es tan alta en esos lugares, que es que tapa el sol por completo. Entonces, teniendo toda una situación de sombra controlada y determinados aspectos técnicos, podés lograr la sensación de que es de noche. Entonces, no la sensación, la certeza de que es de noche. Entonces, entre una cámara luminosa, filmar siempre al borde del día con la montaña tapando el sol y ninguna sombra, y un diseño de producción muy exigente, logramos como filmar. Bueno, justamente, digo, cuando el sol se está yendo en pocos minutos. Exacto. Así que, entonces, claro, ¿cuáles eran los horarios de filmación de todo esto? Y teníamos, como teníamos siempre los planos que iban a establecer esta idea de noche en la montaña, en un momento del día muy preciso. Entonces, estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo, sabíamos que teníamos que cortar a las 6:30 en ese momento, me acuerdo que era, e ir corriendo a hacer estos planos. Era como, bueno, no importa nada, hay que hacer este plano, y ahí se empezó a establecer un poco este código de que parece que es todo el tiempo de noche, y en realidad, bueno, es el montaje el que te lo permite construir, digamos. Ajá, bien. Y la elección de los protagonistas, porque estos dos hermanos también son muy particulares, ¿no? Total, sí. Fontaine y Caponi son ellos los que dan vida a estos personajes. Uno es médico. Ahora, claro.
es raro también que alguien que es médico y que Sí. se lo ve en el comienzo de la película y en el final también, se lo ve como muy colaborativo con la comunidad, muy predispuesto. De pronto está vinculado a algo turbio. Claro, es que el tipo viene de ahí, se está tratando de escapar de una situación familiar, digamos, y de este negocio que habían montado el padre, cuyos conocimientos se los pasó a él. Y está un poco ahogado de una situación, digamos. Uno de los ejes para mí de la construcción de estos personajes son tipos que viven de noche y hacen algo que no se lo pueden contar a nadie, digamos, ¿no? Tienen como una especie de... Son unos tipos bastante ermitaños. Sí, de poco hablar. De también. muy poco hablar, sí, y de una rispidez mutua muy grande, que traen desde la infancia. Entonces me gustaba esta idea de unos tipos muy parcos, ¿viste? Como muy, muy silenciosos. Y dos tipos que, por cosas que se cuentan en la película, vinculadas a su mamá, a su papá, de una manera muy, muy sintética, han crecido como un poco desprovistos de cualquier tipo de capacidad de hablar afecto, y de afecto, sí. iba a decir afecto, pero también la posibilidad de hablar de lo que les pasa. Entonces son tipos que hasta el final de la película casi que no logran, solo casi con señas logran establecer algunos acuerdos, ¿viste? Pero lo que también me interesaba era, dentro de ese marco de rispidez, estos tipos son lo único que tienen el uno al otro, ¿no? Pese a todo. Pese claro. a todo, digamos, Sí. Han crecido en un nivel de, digamos, como de austeridad afectiva tan grande que, bueno, están todo el tiempo definiendo qué va a pasar. La película juega un poco a eso. Así ese vínculo se va a quebrar o se va a Sí, ¿qué va a pasar entre ellos Sí. y con cada uno de ellos, no? Total. Y bueno, y el que es médico ha logrado al menos, viste, está armando una familia, se ha ido lejos y la película empieza cuando lo encuentran, digamos. Entonces, un poco eso. Y respecto de los actores que me preguntás, para mí era muy importante el rango de edad que tuvieran, digamos. Era importante para mí sentir que los tipos podían tener una segunda oportunidad, que no tenían todas las cartas jugadas. Por el lado de Pedro, lo encontré en Chile, viéndolo en algunas películas chilenas donde él era secundario, y me pareció que tenía algo muy interesante él, en esta cosa así más silenciosa. Y Marco es un actor que lo vengo viendo desde hace mucho. Marco Antonio Caponi. Marco Antonio Caponi es contemporáneo mío, digamos, es mendocino como yo. Y yo lo vi crecer muchísimo y generar como un volumen actoral y una potencia que para mí tenía que ser ese hermano, el hermano más díscolo, digamos. Un tipo como que tuviera una potencia también en lo no verbal. Y fue un placer trabajar con él y bueno, realmente estuvo bárbaro para mí. ¿Lo conocías? No nos conocíamos. Nunca habían tenido trato. Para nada. Lo que él dice es que cuando leyó el guión entendió un montón de cosas que tienen que ver con crecer en un lugar como Mendoza, ¿no? En esa provincia, viste, que es como bastante conservadora, que tiene como un montón de rasgos muy especiales. Sí. Que él entendió muy rápidamente de los personajes y entendió muy rápidamente del universo. Y eso fue un buen punto de partida, porque había muchas cosas que no teníamos que hablar, digamos, que estaban más medio entendidas por dónde teníamos que ir. Y después, bueno, fue todo un descubrimiento del trabajo en conjunto, digamos. Claro, o sea, hubo un armado previo del personaje. Sí, trabajamos... hasta dónde podía llegar o no. Exacto, ¿y quién era ese personaje del cual se ve poco fuera de la acción? ¿Viste? Porque algo que me pasaba también era que un poco el personaje a través del cual se iba a narrar la historia, el personaje de Pedro, y el personaje de Marco era más una incógnita, ¿no? Un tipo que no sabías para dónde podía ir en la película, ¿no? Y eso era atractivo y a la vez como... Nada, nos obligaba a dialogar mucho y a tratar de, bueno... pero quiere hacer esto, quiere hacer otro, ¿qué problema tiene este pibe? Y un poco todo ese diálogo fue lo que fue dando forma durante el proceso, con muy poco tiempo de preparación, porque la verdad es que una de las cosas de filmar de esta forma es que, bueno, llegás como medio justo, si bien tuvimos ensayo y diálogo, y se generó algo entre ellos muy interesante para mí, a la vez, bueno, estás lanzado como a la aventura. Sí. Así que, bueno, yo estoy Ahora, contento. ¿Y qué
la película tuvo su premier mundial en Shanghái. Sí, ¿Qué vio el público de China, sí. en una historia filmada en otro país, en otra forma de vida, con otra idiosincrasia? ¿Qué fue lo que recibiste ahí? Mirá, fue muy curioso porque las salas estuvieron llenas, todas las proyecciones. La gente es muy fervorosa, pero también lo que tienen los chinos es que manejan códigos tan distintos que y son tan cordiales y tan políticamente correctos, por decirlo de alguna manera, que cuesta enterarte. O sea, tenés que hurgar. Yo creo que lo que más me pude enterar fue leyendo. Todos tienen como unas páginas como si fuera Rotten Tomatoes o esas páginas o Letterboxd donde la gente escribe y tienen sus propias, obviamente, no tienen las occidentales. Entonces una noche me dijeron, che, bueno, pero está esto. Yo me quejaba un poco de esto, che, no estoy pudiendo saber qué les parece, porque te esperan en la puerta del hotel y tenés que firmar autógrafos, pero eso no significa nada en el fondo. Claro. No sabes qué pasó. Claro. Entonces empecé a investigar y a traducir con Google, etcétera. Y a enterar y del chino. Muy chino todo. Muy chino todo, sí. Y ahí empecé a entender un poco qué cosas les habían parecido interesantes de la película. Algo que no podían entender era el tema de las fronteras, ¿viste? Cómo la gente podía traspasar las fronteras así, ¿viste? Claro. Pero hay algo, también yo confiaba en algo muy específico que es como el vínculo fraterno, ¿no? Eso es como lo que tiene la película un poco de universal, con lo que se puede conectar desde distintas culturas. Y a partir de ahí hablar. Y creo que eso era lo que más rescataba, ¿no? Como en cierta idea de... Y les hacía mucho acordar al cine de Hong Kong. Eso lo leí mucho. Como que les gusta, que es el cine más de género dentro de Asia. Como que les hacía acordar a películas o a cierto tono. Lo cual a mí me enorgullece porque me gusta mucho de los directores de Hong Kong. Entonces, nada. Claro, bueno, y que el público hiciera esas lecturas, ¿no? De una película como esta. Entonces, bueno, con Santiago Esteves estuvimos comunicados, estuvimos hablando aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Él estrena el jueves 23 este policial, Los Renacidos. ¿Y qué esperás que pase acá con el público? Mirá, ¿qué crees con qué se va a encontrar el público que vaya a ver Los Renacidos? Mira, yo creo que es una película que trabaja para el espectador en el sentido de que pone, sobre todo y más pensando en la sala de cine, pone todos los recursos para que el espectador tenga como un plato muy completo y muy sabroso y de alguna forma pienso que eso es algo un poco inusual en nuestro cine, está ocurriendo, hay casos por supuesto, pero yo siento que traté de armar el plato más completo y más especial que pude para el paladar nacional, digamos, ¿no? Ajá. Es una película que, si bien trabaja con cierta dureza, trabaja con cierta, digamos, nocturnidad, como vos decías, es una película que tengo la sensación, y nos pasó el otro día que tuvimos un preestreno en Mendoza, que es que una vez que el espectador se sienta en la sala, en los 82 minutos que dura la película, está agarrado de un viaje muy intenso. Y eso es lo que tengo ganas de que ocurra. Vamos a ver si pasa.